He decidido hacer este vídeo con la intención de aclarar un poco algunas cosas. Y es que sobre VIH y sobre SIDA se saben ya bastantes cosas desde hace años, pero aún así siguen persistiendo ciertos mitos y ciertas ideas erróneas que convendría desmentir. De ahí el título, ¿no? Que han pasado unos 40 años desde que ya se conoce el VIH y tal, pero siguen persistiendo muchos mitos. Y bueno, como da la casualidad de que he pasado algún año que otro siendo voluntario en asociaciones relacionadas con el SIDA, pues me parece buena oportunidad para desmentirlas. La mayor parte de estas ideas erróneas pues tienen un poco que ver con el miedo, ¿no? Al final el miedo pues puede hacer que actuemos de forma irracional, joder, especialmente pues si hay hijos de por medio, por ejemplo, ¿no? Yo eso lo he oído y leído unas cuantas veces. Es que en clase de mi hijo hay un niño con VIH, yo no quiero que el mío pille VIH. Bueno, pues conviene tranquilizarse porque tu hijo no va a pillar VIH a menos que en el recreo juegue a hacerse transfusiones de sangre, y hoy en día no se juega a hacerse transfusiones de sangre, que están todo el día con el Fortnite, así que no hay motivo para preocuparse. Que yo entiendo la idea, ¿no? Que igual el otro niño se raspa la rodilla jugando y sangra y tal. Bueno, la posibilidad de transmisión de VIH de una forma así es prácticamente inexistente y ahora vamos a ver por qué. Así que tranquilicémonos y dejad que vuestros hijos hagan amiguis. Empecemos por el principio. ¿Qué es el VIH? Son las siglas de virus de la inmunodeficiencia humana. Esto ya nos da algunas pistas y nos desmiente algunos posibles bulos, ¿no? O sea, tipo, ¿puedo contraer VIH si me pica un mosquito? Que pues no se puede, porque el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, así que lo contraemos y lo transmitimos los humanos, no los mosquitos ni otros animales. ¿Y qué es el SIDA? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esencialmente, el VIH actúa aumentando su carga viral y reemplazando el sistema inmunitario al destruir las células CD4. Se habla de SIDA cuando se ha alcanzado cierto grado de deterioro del sistema inmunitario. Siendo específico, se habla de SIDA cuando el recuento de células CD4 de una persona es menor a 200 por milímetro cúbico o si se presentan ciertas infecciones oportunistas. Y son las infecciones oportunistas el problema grave. Son un conjunto de infecciones, enfermedades y tumores, algunas de las cuales pueden afectar a todo el mundo, pero sobre todo más a quien tiene un sistema inmunitario debilitado, claro. Y otras que de hecho lo más normal es que prácticamente solo afecten a quienes tienen un sistema inmunitario debilitado. Esto incluye la candidiasis, tuberculosis, septicemia, neumonía por el hongo Pneumocystis jirovecii, herpes, leucoplasia oral, un tumor maligno conocido como sarcoma de Kaposi, linfomas varios, etc. El tiempo de vida promedio para quien contrae VIH y no toma medicación es de unos 11 años. Desde el momento de la infección, claro, y tened en cuenta que una persona puede tardar varios años en saber que tiene VIH. Afortunadamente, mucha gente con VIH no llega a desarrollar SIDA, sobre todo si toma antirretrovirales, pero de eso hablaremos más adelante. Sigamos con características varias del virus. El virus, el VIH, se extingue con mucha facilidad una vez está fuera del cuerpo humano. Esto está guay y permite desmontar muchos bulos de golpe, ¿no? O sea, tipo, es que hay gente que deja en las butacas del cine jeringuillas con sangre infectada de VIH para que la gente se contagie. Bueno, pues no es posible. Es que hay naranjas a las que les inyectan sangre con VIH. No, definitivamente, eso sí que no es posible. Como dirían en mi pueblo, ya no saben qué inventar. ¿Cómo sí es posible infectarse? Pues a través de los fluidos sexuales, sangre o leche materna, y también con la transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Otros fluidos corporales, como pudieran ser saliva o lágrimas, no transmiten el VIH en absoluto.
La transmisión por sangre ha podido ser recurrente, por ejemplo, al compartir una aguja hipodérmica, o incluso podría pasar con maquinillas de afeitar o cepillos de dientes si se producen heridas al usarlos y si pasa poco tiempo entre el uso de una persona y de otra, como decía. En cuanto a los niveles de peligrosidad en las prácticas sexuales, son los siguientes. La práctica más peligrosa es el sexo anal receptivo, después el sexo vaginal receptivo, después el sexo anal insertivo, después el sexo vaginal insertivo y después el sexo oral receptivo. Habría que considerar también, pues, a veces otras prácticas sexuales mucho menos comunes o posibles accidentes durante el sexo. Quiero decir, pues por poder puede darse el caso de que el VIH se transmita al caer semen en el ojo, por ejemplo. No por decir algo que es extremadamente infrecuente, pero que por poder puede pasar. Supongo que ha quedado lo bastante claro, pero eso, el VIH o el fluido en cuestión infectado con VIH tiene que estar en contacto con mucosas o con heridas abiertas, etc. Lo que no puede transmitirse es a través de la piel, o sea, si una gota de semen o sangre infectado con VIH cae sobre la piel, pues eso, en principio el VIH no atraviesa la piel, tendría que entrar en contacto o bien con mucosas o bien con una herida abierta. Y bueno, sobre lo que he dicho del nivel de peligrosidad de las prácticas sexuales, pues como veis, aquí se encuentra la raíz del problema que puede terminar derivando en conductas homófobas y que lo ha hecho, desgraciadamente, con bastante frecuencia a lo largo de las últimas décadas. Y es que el sexo anal pues es una forma fácil de transmitir el VIH y además a veces hay gente pues que tiene la noción del preservativo como algo que sirve para evitar un embarazo, ¿no? Simplemente. Y como mediante el sexo anal no se puede producir un embarazo, pues hay gente que en el sexo anal no usa preservativo. Y esto en su momento llevó a altas cotas de contagio entre hombres homosexuales, sobre todo. Y a día de hoy, por estadística, el sector de hombres homosexuales pues sigue teniendo una prevalencia de VIH algo más alta que otros sectores de la población. Lo que pasa es que, claro, centrar el discurso en esto puede llevar a una larga lista de consecuencias indeseables, incluyendo, pues, por ejemplo, la discriminación y la homofobia por generalización, o incluyendo también, por ejemplo, la falta de precaución en otros sectores de la población. O sea, esto es ridículo, pero sí, ha habido gente, sobre todo en el pasado, que no ha tomado precauciones contra el VIH, pues porque consideraba que el VIH era algo que pillaban los hombres homosexuales y él no era un hombre homosexual, así que no podía pillar VIH. Tenemos un buen ejemplo en esta entrevista a Bertín Osborne, por ejemplo, ¿no? Que mira que le están diciendo que las mujeres también pueden tener VIH, que el VIH no es solo algo de hombres homosexuales, y él insistiendo que sí, que él no va a pillar un sidazo por andar por la otra acera, que nada. Pues eso. Este es un buen ejemplo a no seguir de cómo concebir el VIH, ¿no? Un ejemplo de una actitud de mierda. El término correcto para la discriminación hacia personas que tienen VIH, hacia personas seropositivas, es serofobia, y no es para tomárselo a broma porque, como hemos visto y vamos a seguir viendo, puede ser una discriminación bastante chunga. Además, es como que a menudo la serofobia tiene este componente de tú te lo has buscado, ¿no? O sea, si tienes VIH, pues es que te lo mereces, algo habrás hecho mal, y eso pues a su vez se puede ligar con la homofobia o se puede ligar con la discriminación hacia las personas que consumen drogas, muy a menudo. De hecho, bueno, es un poco así como se concebía el VIH en sus orígenes y posteriormente se extendió también a otros colectivos. Hay un momento que podemos hablar de las 4 Hs, se conoce como 4 Hs a 4 colectivos que empezaban por H y que los prejuicios, aunque estuvieran basados inicialmente en estadísticas reales, pero posteriormente por prejuicios muy fuertes pues se consideraba que ellos eran los que tenían VIH y los únicos que podían tener VIH. Homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos. Esas eran las 4 Hs.
Por supuesto, las grandes religiones monoteístas se unieron a la discriminación a tope. Como ejemplo de esto, pues os puedo poner este trocito de una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta, en el que hablaba de que lo del SIDA pues estaba bien que existiera, porque mira, si los homosexuales podían abrir los ojos, se daban cuenta de que lo que estaban haciendo no estaba bien y se arrepentirían. Yes, God may allow it to happen. God will not make it, but God will allow it to happen, like the floods in the Old Testament we read. It's to open the eyes of the people, and very often through suffering like this, people begin to realize that it's not all right what they are doing. Por cierto, vaya psicópata era este personaje, ¿eh? No solo por esto, es que me flipa que se la siga considerando buena persona, ¿no? Que están en el imaginario popular expresiones como, bueno, tampoco es la Madre Teresa de Calcuta para decir que alguien no es muy buena persona. Joder, como si este elemento hubiera sido una buena persona, si no había por dónde cogerle a esta mujer. En fin, una vez se entiende un poco lo grave que puede ser esta discriminación, pues veamos un poco la historia del VIH para ver cómo nace. Los indicios de VIH se descubrieron por primera vez en 1981 cuando se encontró que pacientes que tenían neumonía por Pneumocystis jirovecii también tenían sarcoma de Kaposi. Y algunos médicos comenzaron a preguntarse por qué específicamente estas dos cosas a la vez. La mayor parte de estos pacientes, por cierto, resultaron ser hombres homosexuales y murieron a los pocos meses. Así que pronto se identificó un cuadro con estas características. El primer nombre que se le dio fue GRID, siglas de Gay Related Immune Deficiency, o sea, inmunodeficiencia relacionada a ser gay. Después prevaleció el nombre de SIDA, que es un poco menos homófobo y más preciso. En 1983, dos científicos franceses, François Barsinussi y Luc Montagnier, aislaron el virus, que en 1986 recibiría el nombre de VIH. Para 1985 ya se pudieron empezar a usar test de detección de VIH. Lo interesante de estos tests, por cierto, es que son usados por defecto antes de una donación de sangre, lo que evita la posibilidad de que alguien done sangre infectada con VIH. En caso de que eso sea un fenómeno que preocupe a alguien, pues eso, básicamente no puede pasar. Sí que existe un periodo de ventana. Durante los primeros días tras la infección de VIH podría darse un falso negativo en el test. Ahora bien, para donar sangre esto no es un problema porque también se hacen preguntas sobre prácticas de riesgo en las últimas semanas y si se da el caso tampoco puedes donar. Entonces básicamente viene a ser imposible que alguien done sangre infectada con VIH porque además de que tendría que donarla justo en el momento de unos días después de haberse contagiado por VIH por primera vez en su vida, tendría que mentir a propósito en las preguntas que se le hacen. Así que bueno, es una casualidad extraordinaria y básicamente eso no puede suceder. Pero pese a ello, muchos países en los 80 decidieron prohibir donar sangre a hombres homosexuales y a día de hoy en unos 30 países continúa activa esta prohibición o limitación. Cada vez son menos, claro, porque evidentemente lo que nos dice la ciencia es que la posibilidad es ridículamente baja. Aún así, la gente más reaccionaria y homófoba sigue apoyando esta prohibición, claro. De hecho, hace un par de años, por poner un ejemplo de esto, pues la Asociación contra el Borrado de las Mujeres, que es una asociación supuestamente feminista, compartió un artículo advirtiendo del grave peligro, así lo llamaban, grave peligro de que las mujeres trans donaran sangre infectada con VIH. Según decían, las mujeres trans son hombres gays y un 19% de hombres gays tiene VIH. Esta cifra, por cierto, también es falsa, ¿no? La cifra real es más baja, pero bueno, puestos a dar asco, pues tampoco me extraña que se inventasen la cifra, ya total, ¿qué más da? Así que eso, lo suyo sería prohibir que los hombres homosexuales puedan donar sangre. A mí me flipa que movimientos tan extremadamente reaccionarios puedan parecer más o menos desapercibidos y no se les eche de todas partes a patadas, porque joder, este artículo no es ninguna broma. O sea, hablamos de alguien que contra toda evidencia científica quiere que se vuelva a prohibir a hombres homosexuales o a mujeres trans donar sangre. Y no sé, me parece la hostia, es que hace falta estar muy lleno de odio y ser muy mierda de persona, además de ignorar toda la evidencia científica para compartir un artículo así.
Pero bueno, sin más. Por existir, existen incluso medidas más extremas. En el pasado, países como Estados Unidos o Cuba, e incluso en el presente algunos países árabes, básicamente no permiten entrar en el país a alguien que tenga VIH diagnosticado, lo que es evidentemente todavía mucho más bestia. Esto ya sí que es, hostia, un asunto de discriminación realmente grave. Y bueno, volviendo con la historia del VIH, pues mientras se hacían estos descubrimientos, se ponían estas prohibiciones y tal, pues el VIH se convertía en pandemia en muchos países. En países pobres la cosa estaba peor y a día de hoy sigue estándolo, pues de hecho mirad este mapa, que creo que deja bastante claro cómo en muchos países africanos la diferencia con otros continentes es abismal. Y lo interesante también de cara a explicar esto, pues es que la Iglesia monopolizaba buena parte de la ayuda internacional a África y la ayuda internacional se hacía bajo sus criterios. Esto tuvo consecuencias nefastas porque la Iglesia se oponía y se opone al uso del preservativo. Entonces, claro, no se repartían preservativos como parte de la ayuda que se le ofrecía a esos países y eso tuvo las consecuencias que podemos ver. Si me preguntáis, yo os diría que esta tendencia de la Iglesia no tiene más sentido que joder a la gente, como bien intuíamos por la cita de Teresa de Calcuta de antes. La idea de la Iglesia de que el sexo solo sirve para concebir hijos, pues es pura hipocresía para enmascarar la homofobia y las ganas de joder a la gente, tal y como yo lo veo. Quiero decir, por ejemplo, la duquesa de Alba se casó en una boda católica con 85 años. Es evidente que no podía tener hijos, así que no veo por qué tienen que contar películas, ¿no? Que no me venga alguien de la Iglesia Católica a decirme que se opone al matrimonio homosexual o al uso de condones porque el matrimonio solo sirve para procrear, si luego la duquesa de Alba con 85 años también puede casarse y está claro que no va a procrear. Entonces, para eso di que lo que quieres es joder a la gente y ya está. Pero bueno, volviendo al tema. En 1987 se presentó el primer antirretroviral, que no funcionaba demasiado bien, la verdad, pero a lo largo de la década de los 90 fueron saliendo muchos otros antirretrovirales mucho más eficaces y hoy en día los antirretrovirales pueden mantener totalmente a raya el VIH, lo que supone muchas cosas. Primero, supone que nadie que tome antirretrovirales va a desarrollar SIDA o va a morir por SIDA. Esto es buena noticia, aunque los antirretrovirales tienen ciertos efectos secundarios. Los más frecuentes son náuseas, fatiga y dificultad para dormir, así que bueno, también tiene sus pegas y también se puede pasar mal tomando antirretrovirales y tal. No es como si desapareciera cualquier síntoma desagradable, pues no, porque algunos quedan por los propios medicamentos, pero bueno, que por lo menos evitan que puedas morir de SIDA. Y luego está la otra pega, que es que si no tomas antirretrovirales, sí puedes morir de SIDA, claro. Y esto es una pega sobre todo fuera del mundo occidental, que aquí es muy fácil conseguir antirretrovirales, pero si eres una persona pobre en Afganistán, en Pakistán, en Madagascar o en el Congo, pues lo tienes bien jodido, ¿no? Yo creo que aquí tenemos pues la sociedad de clases en su máximo esplendor, una enfermedad que prácticamente ya solo mata a la gente pobre. Y esto con el agravante, como decía, de que en muchos países pobres de por sí se extendió más el VIH que en otros países por la negativa de la Iglesia a repartir preservativos, como decía antes. Y es que los antirretrovirales pueden llegar a costar unos 9.000 euros por persona al año. Esa es una cifra que puede hacernos pensar sobre varias cosas. Una, lo jodido que lo tiene una persona pobre que viva en un país en el que la sanidad pública no cubra el uso de antirretrovirales. Y otra, que las farmacéuticas se hacen de oro vendiendo antirretrovirales. Y este hecho supongo que es la base de muchas teorías de la conspiración en torno al VIH, pues como que la cura para el VIH ya existe pero no se comercializa para que las farmacéuticas puedan seguir haciéndose de oro, etcétera. Bueno, hay muchas teorías de la conspiración sobre VIH. También hay gente que dice que fue creado a propósito en un laboratorio o que no existe y que el SIDA se produce por otras causas, etcétera.
Pero volviendo al tema, hay una buena noticia sobre los antirretrovirales, y es que como reducen la carga viral del virus, si se mantienen bien al día, también impiden totalmente el contagio. Esto probablemente es algo que todavía mucha gente desconoce. Seguramente es porque permanecen en el recuerdo las campañas publicitarias que se hacían sobre VIH y sobre SIDA de cuando todavía no se conocía esto. Así que nos resulta un poco contraintuitivo. Pero de verdad que si se toman antirretrovirales no se contagia el VIH, pues así es. Y eso que se han lanzado campañas para comunicarlo, ¿no? Con el eslogan indetectable igual a intransmisible. A día de hoy, todavía estas campañas se encuentran a veces mucha oposición. Pues por poner un ejemplo, aquí tenemos a un sexólogo negando estos hechos, ¿no? Que, por cierto, esto también es una recogida de cable de las peores que he visto en mi vida. Es que, joder, o sea, por un lado eres sexólogo y no te habías enterado hasta ahora de que el VIH, si es indetectable, también es intransmisible, y por otro lado encima haces una recogida de cable tan triste de pasar de decir que es una barbaridad científica a decir, bueno, vale, es verdad, pero esto debería quedar entre profesionales, no deberíamos ir contándoselo a la gente. Pues me parece una de las peores recogidas de cable que he visto en la vida, no sé, como cuando te caes por la calle y haces como que no te has caído para que no te vea nadie, pero a lo bestia. De hecho, creo que conviene destacarlo, el tratamiento con antirretrovirales también elimina la transmisión vertical, sí. Una mujer con VIH podría quedarse embarazada y si está tomando los antirretrovirales al día, da a luz. Al bebé también se le suministran antirretrovirales durante el primer año de su vida, por si acaso, y después pues no desarrolla VIH. Conviene también que no haya lactancia materna en estos casos, ¿no? Por si acaso, para asegurarse todavía más. Como hemos visto antes, a través de la leche materna se puede transmitir el VIH, aunque en teoría si la mujer en cuestión toma antirretrovirales pues tampoco se transmitiría el VIH a través de la leche materna, pero bueno, para estar más seguros y que no haya el menor asomo de duda, pues en estos casos también se suele recomendar que no haya lactancia materna y eso, el niño ya pues crece sin VIH. Cuba es considerado el primer país en el que básicamente se ha eliminado la transmisión vertical del VIH porque más del 98% de hijos de una mujer que tenía VIH han podido crecer sin VIH, no se han infectado de VIH. Es de suponer que le seguirán más países en este aspecto. Y bueno, luego están otros tipos de tratamiento que no son antirretrovirales. El más destacado es la profilaxis posexposición. Esto también hay mucha gente que no sabe que existe y esencialmente consiste en que en las 72 horas posteriores a una posible infección de VIH se inicia un tratamiento que dura 28 días, no tiene un 100% de eficacia, pero sí tiene una eficacia muy alta y en principio podría evitar que se produzca la infección, o sea, podría eliminar completamente el VIH del organismo y no haría falta seguir tomando esto como si hace falta con los antirretrovirales, que hay que tomarlos constantemente. Tiene unos cuantos efectos secundarios desagradables, algo similares a los antirretrovirales, incluyen náuseas, fatiga, dolores de cabeza, dolor estomacal, diarrea. Está indicada solo para casos de emergencia. O sea, para cosas como que te has pinchado por accidente con una jeringuilla que acaba de ser usada por alguien, o que estabas manteniendo relaciones sexuales con alguien que tenía VIH y estabas usando preservativo pero se ha roto, o ser víctima de una agresión sexual también. Pues para este tipo de emergencias pues se ofrece la opción de profilaxis posexposición. Y luego está el tema de vacunas y tal, que esto está más complicado. Parte del problema para desarrollar una vacuna y por el que no se ha conseguido desarrollar una vacuna es que el VIH tiene muchas cepas distintas. Esto es lo que lo hace difícil.
Posiblemente otra parte del problema es que, como hemos visto, pues no hay muchos incentivos económicos para una vacuna en comparación al tratamiento con antirretrovirales, ¿no? El tratamiento con antirretrovirales, desde luego, sale bastante rentable a las farmacéuticas. Pero bueno, en la actualidad sí que hay algún estudio en marcha que parece relativamente prometedor, así que quién sabe, igual en el futuro, igual incluso en un futuro más o menos cercano, podemos tener una vacuna contra el VIH. De todas formas, aunque solo sea por los antirretrovirales, es bastante probable que en los próximos años el impacto del VIH disminuya considerablemente. La ONU planteaba la meta 90-90-90, que consistiría en que el 90% de gente con VIH esté diagnosticada, que el 90% de gente diagnosticada reciba tratamiento y que el 90% de gente que recibe tratamiento tenga una carga viral indetectable y por tanto tampoco pueda transmitir el virus. Si fuera más del 90, pues todavía mejor, claro, pero vamos, lo que la ONU venía a decir es que según sus estudios y sus cálculos, pues con estos 3 noventas ya bastaría para que el VIH deje de ser una pandemia a escala global, al menos. No significa, por supuesto, que quede completamente erradicado, así de un día para otro, y aunque se alcancen esos 3,90, pues seguramente seguirá habiendo gente que sufra por culpa del VIH o incluso que muera por SIDA, pero bueno, que con alcanzar esos 3,90 pues dejaría de ser una pandemia, pasarían a ser casos al menos menos numerosos, mucho menos numerosos. Así que bueno, hay muchas buenas noticias y muchos motivos para la esperanza, pero claro, no se puede bajar la guardia porque, como veis, precisamente muchos de estos motivos para tener esperanza pues dependen de que la gente siga tomando precauciones, de que la gente se haga test para ver si tiene VIH, de que la gente siga tomando la medicación y se adhiera a un tratamiento y tal. Entonces eso, que haya muy buenas noticias no significa que debamos bajar la guardia, porque es precisamente por no bajar la guardia por lo que puede haber buenas noticias. Y por supuesto, de cara a medidas de seguridad de las que hemos estado hablando, como preservativos y así, pues tened en cuenta que el VIH no es la única infección de transmisión sexual o de transmisión sanguínea, porque hay también algunas otras muy chungas, como puede ser la hepatitis, y otras menos chungas pero también muy molestas, como puede ser la sífilis, etc. Así que nada, cuidaos mucho, espero que os haya gustado el vídeo y por ahí tenéis otros vídeos en mi canal para ver si queréis. Si no queréis, pues nada, claro.